Y vamos a seguir en lo que estábamos. Martín, creo que tienes tu micrófono abierto. Ok. Entonces, la última clase, bueno, la clase anterior empezamos a ver qué era la definición de una ecuación diferencial, que a grandes rasgos dijimos que es una ecuación que tiene una diferencial o una derivada en su expresión. Y quedamos en una primera clasificación que era las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, estas cosas de clasificaciones normalmente quedan mejor si hacemos un cuadro, por así decirlo, un cuadro sinóptico. Voy a apagar mi video tantito para acceder a las herramientas que me ofrece esto. Y ahorita regresamos, cuando tengamos que explicar alguna otra cosa. Entonces, para no hacer cuadritos feos o rectángulos feos, por eso es que voy a utilizar estos. Entonces, aquí tenemos esta. E igual para evitarnos la bronca de mi mala letra, al menos para este cuadro, vamos a hacer lo siguiente. Entonces tenemos ecuaciones diferenciales. Entonces habíamos visto la clase anterior que teníamos una primera clasificación que se hacía dos subdivisiones. Y esa primera clasificación es se la di de esa forma porque realmente todas las demás se puede decir que son subclasificaciones dentro de esta primera dos grandes clasificaciones. Creo que quedó un lado más largo que el otro. Vamos a ubicar esto para que podamos medir. Si tenemos una cuadrícula, vamos a aprovecharla. Listo. Entonces vamos a decir 4 y 4. Listo. Entonces dijimos que unas son las ordinarias. Y otras son las parciales. Entonces, esta es nuestra primera gran clasificación. ¿Qué dijimos que eran las ordinarias? Las ordinarias son aquellas que tienen derivadas, por así decirlo, completas. De x en dt o de y en dx y así consecutivamente. Y las parciales son aquellas que tienen derivadas parciales, parcial de y con respecto a x o parcial de x con respecto a t. En comunicaciones y electrónica sufrimos mucho con una ecuación diferencial parcial, por ejemplo, que es la ecuación diferencial general de las ondas. Para describir una onda, nosotros tenemos que relacionar cómo son los cambios en la posición con los cambios respecto al tiempo. Nosotros ahorita no nos vamos a meter a hacer esas relaciones parciales, como les dije, vamos a meternos a hacer puras relaciones, por así decirlo, totales. ¿Cómo cambia nada más una variable en lugar de ver cómo cambian varias variables? Entonces tenemos esta primera clasificación, ordinarias y parciales. Algunos ejemplos de ordinarias, por ejemplo, la ecuación
la que ya les había puesto, la de segunda ley de Newton. Derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Aquí tenemos una derivada completa, entonces esta es una ecuación diferencial ordinaria. Y una ecuación diferencial parcial, como les dije, sería parcial de x con respecto a y es igual, pero más, no, sería menos k por y es igual a la parcial de y con respecto al tiempo. Entonces, si se dan cuenta, aquí ya está bastante más complicada la situación. Esta me la inventé, lo más probable es que ni siquiera tenga solución porque está inventada de una forma muy vil, por así decirlo. Pero es un ejemplo de una ecuación diferencial parcial. Entonces, vamos a dejar este lado así y vamos a irnos a este lado. Dentro de las ordinarias también tenemos, como les dije, subclasificaciones. Vamos a manejar en esta clase dos principalmente, por así decirlo, dos principales. Pero cada una de estas va a tener su propia subclasificación. Entonces, se complica un poco el asunto, pero las subclasificaciones más especializadas las vamos a ir viendo conforme se vayan presentando. Entonces, la siguiente subclasificación se dice que es por el orden. De hecho, vamos a hacer esto. Vamos a quitar el video un segundo. Dentro de las ordinarias se puede clasificar por su orden. Esto lo vamos a poner con una llave porque esta es una clasificación que tiene un montón de variantes, no solamente dos variantes. Vamos a ver si aquí hay una llave o me la tengo que sacar de mis clases de dibujo. De mis clases de dibujo. Entonces, de esta clasificación por orden se desprenden ¿cuáles? Primer orden. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito para poner ejemplos. Vamos a copiar y nada más vamos a ir cambiando primero, segundo, tercero y así consecutivamente. Entonces, para poder explicar esto tenemos que recordar algo de notación. En cálculo. La notación de Leibniz de derivadas nos dice que la derivada la puedo expresar así. Pero esto igual lo puedo expresar de esta forma, y'. O como lo expresaba Isaac Newton, y con un punto aquí arriba. Todas estas son derivadas. Nosotros vamos a utilizar estas dos notaciones. Notación de Leibniz y notación prima. Esta no la vamos a utilizar. La segunda derivada de x es igual a la derivada de la derivada. Por si no lo vieron. Entonces, la derivada de la derivada le decimos que es la segunda derivada y lo escribimos de esta forma o lo vamos a escribir de esta forma. De hecho, esto debí de haberlo cambiado de color. Vamos a reescribirlo con otro color para que se vea que esto no está dentro de nuestro esquemita. Y lo ponemos en una nube.
como dijimos, la derivada de y con respecto a x es igual a y' y es igual a y punto. Y nada más vamos a utilizar estas dos. La de segunda derivada de y con respecto a x cuadrada es igual a la derivada con respecto a x de y de la derivada. Ahorita asumo que la variable independiente es x. Y esto es igual a y di'. La tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Nada más esta es la última que pongo qué es lo que significa, porque yo creo que ya se empieza a ver cuál es el sentido de esto. Entonces, mientras vaya aumentando 1, si aumenta un grado la derivada, quiere decir que es la derivada de la derivada del grado anterior. Entonces tengo que es igual a la derivada con respecto a x de la segunda derivada con respecto a x, que es igual a y'. Entonces, ¿y cómo hago una derivada a grado enésimo? O sea, que me puse a derivar un montón de veces, hasta n veces. Sería la derivada, ¿cómo lo expreso en esta notación? Lo voy a expresar como y paréntesis n. Si el exponente está entre paréntesis, quiere decir, y es sobre una variable, quiere decir que es una derivada. Entonces, esa es la notación que vamos a utilizar en el curso. Ya sea la notación prima o la notación de Leibniz. Para que quede bonito este cuadro. Listo. ¿Alguna duda respecto a nuestra notación que vamos a estar utilizando? No, no, también. Ok. No, ninguna. Ninguna. Entonces otra vez bueno, aunque creo que ustedes no pueden ver mi video, pero para la cuestión de YouTube, a veces voy a desaparecer cuando estoy escribiendo esto. Entonces, voy a poner ejemplos de primer orden, segundo orden y tercer orden, a ver si podemos captar cuál es el sentido de esta clasificación. Esta es una ecuación de primer orden. Esta también es una ecuación de primer orden. Y esta también es una ecuación de primer orden. Vamos a ser creativos, vamos a poner la letra griega tau. Ahora vamos a poner este aquí las de segundo orden. Uy, esto está mal. Aquí puse tercer orden, pero quería decir enésimo orden.
Muy bien, a partir de los ejemplos pueden adivinar a qué se refiere la clasificación por orden. Es como los grados de las ecuaciones. Más o menos, estamos cerca. ¿Alguien más tiene alguna idea? Es el grado de la derivada, ¿no? Exactamente, pero ¿cuál derivada? La derivada de y con respecto a t. Bueno, Bueno, más o menos. Ya estamos al borde. Sobre todo, aquí, por ejemplo, en esta, aquí tengo dos derivadas. ¿Cuál fue el grado que agarré? El más grande. Exactamente. El grado de la derivada más alto es el orden que tiene la derivada. Aquí tengo que en esta ecuación el grado más alto es 2. Entonces es una de segundo orden. Igual aquí. De hecho, vamos a hacerlo más claro con esto. Nada más tengo que hacer la línea un poquito más delgadita. Como tenemos que es grado 2 y ya no tengo ninguna derivada de orden de un grado mayor, entonces es de segundo orden. Aquí igual tengo una de segundo grado, no tengo ninguna otra derivada de un grado mayor, entonces es segundo orden. Igual aquí tengo segundo grado, es segundo orden. En este caso, tengo una derivada grado 1, aquí podríamos pintar un 1 imaginario, por lo tanto es de primer orden. No imaginario, sino un 1 que no escribimos porque es ocioso escribir exponentes a la 1. Igual aquí tenemos exponente a la 1. Como no hay una derivada de orden mayor, de grado mayor en esa ecuación, entonces es de primer orden. Aquí es enésimo orden porque la derivada más grande es de orden n. Entonces, de mi ecuación, para poder identificar si es de primer, segundo o cuál es su orden, tengo que ver la derivada que tenga el grado más alto y esa es la que me va a dar cuál es su orden. Entonces, esa sería la clasificación por orden. Como se dan cuenta, no puedo extenderla hacia abajo porque tengo que generar un montón de cositas, un montón de subdivisiones. Y el problema es que en cada subdivisión va a venir la siguiente clasificación. Entonces, ¿hay alguna duda en la clasificación por orden? No, No. todo correcto, todo claro. No. Ok. Entonces, otra vez me voy aquí del video de YouTube, si es que no me están viendo en el Zoom. Siguiente clasificación. Esta sí es, en esta sí puedo hacer subdivisiones. Cada una de estas ordinarias, de primer, segundo, cuarto, quien sea, cual sea su orden, puede tener dos variantes. Y esta a lo mejor nos salimos de cuadro para explicarlas un poco más claro. Pero vamos a dejar el cuadro completo así. Al menos son las ramas principales. Como les digo, cada una de estas vamos a ir viendo que las podemos sacar una infinidad de subclasificaciones. Es lineal, bla, 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 como lo vamos a decir ahorita. Pero aparte es separable, o es de Riccati, o es de bla, bla, bla. Entonces, digamos que esta es la clasificación principal, pero se puede sacar un montón de clasificaciones extra. Entonces, como lo adelanté mientras estaba de bocón, por así decirlo, porque no quería decirlo, ¿son lineales o son no lineales? Voy a hacer esta línea un poquito más corta para que todo quepa en una página y no tengamos que andar
moviendo las cosas. Y voy a subir todo. Listo. Pensé que había una duda en el chat, por eso. Ok, no hay. Entonces, ese sería nuestro cuadro de clasificación principal en este momento, de ecuaciones diferenciales. ¿Son ordinarias o son parciales? Las parciales las dejamos a un lado. Ordinarias pueden ser de primer, segundo, tercer, cuarto orden. Y dentro de ese primer, segundo, tercer, cuarto orden pueden ser lineales o no lineales. ¿Cuáles son las lineales? Las lineales son aquellas que tienen una forma muy específica. De hecho, vamos a cambiar el color a esta. Vamos a ponerle rojo. Creo que tengo que reescribirlo para que me cambie color. No importa. Vamos a hacerlo rápido. Bueno, ese es naranja, este es rojo. Y a las no lineales vamos a ponerles azules. Listo, entonces ahorita lo que escribe en rojo le pertenece a las lineales, aquí a la derecha, y lo que escribe en azul le pertenece a las no lineales. Las ecuaciones lineales, no se jaló esto correctamente, ahorita lo movemos acá. Listo. Las ecuaciones lineales son aquellas, para que quede más claro, que tienen esta forma. Claro, respecto a la variable independiente. Vamos a escribir esto un poquito mejor. Vamos a seguirnos aquí. No, se puede hacer esto. Y podemos moverlo acá. Y las no lineales, ahorita ponemos ejemplos. Como su nombre lo indica, son aquellas que no son lineales. ¿A qué me refiero a esta forma? Esta forma que nos dice que a la derivada más grande tiene que estar multiplicada por una función de x. La siguiente derivada de orden menor tiene que estar multiplicada por una función de x y así consecutivamente hasta que todo esté igualado a una función de x. En otras palabras, es como si tuviéramos una ecuación de un sistema de ecuaciones normal que tendríamos que sería una constante por la x al cubo más la constante por la x cuadrada y así consecutivamente hasta llegar a igual a una constante. Entonces, a esto le llamamos ecuaciones diferenciales lineales porque podríamos decir que vienen, no es que vengan de ahí, sino que podemos construir sistemas lineales a partir de estas ecuaciones diferenciales.
Y las no lineales son sistemas que no podemos construir cuestiones, operaciones lineales a partir de ellos. ¿De qué es lo importante de esta linealidad? ¿O por qué van a encontrarse mucho con esta linealidad en sus clases posteriores? Que una cosa sea lineal o no sea lineal, normalmente nos implica esto del álgebra lineal, que si mi función es lineal, vamos a respetar los colores, voy a tener esto, f de una constante por x más una constante por y es igual a la constante por f de x más la otra constante por f de y. Esto es el significado de la linealidad matemáticamente. Pero, ¿por qué nos conviene o por qué los ingenieros buscamos siempre que las cosas intentemos que sean lo más lineales posibles? Inclusive en nuestras ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Por esto. Si yo tengo un problema complejo, yo puedo separarlo en dos problemas relativamente más sencillos. Aquí tengo, supongamos, un circuito que le llegan dos señales, esta señal y esta señal. Entonces, ¿cuál es la ventaja que ese circuito sea lineal? Que yo puedo sacar la respuesta del circuito respecto a la primera señal, sacarla del segundo señal y al final sumar los resultados y voy a tener el resultado de que aplicar las dos al mismo tiempo. Y lo de la constante es importante porque yo sé que si le multiplico un 5 a mi señal de entrada, mi señal de salida va a ser igual a la señal que si yo no lo hubiera, es igual a la señal que yo calcule con sin la constante multiplicado y nada más le multiplico la constante al final. Entonces es una cuestión operativa muy conveniente porque me permite hacer cálculos mucho más sencillos. Aquí nada más tengo que encontrar f de x y f de y al final pues aplicarle sus respectivos factores de escala. Es por eso que se hacen muy importantes y por eso esta clasificación es relativamente de las más importantes, porque los sistemas lineales van a ser relativamente mucho más sencillos de resolver. Recuerden, ¿por qué estreso relativamente? Porque no hay nada fácil en esta clase y en ninguna clase de ingeniería. Es relativamente más sencillas de resolver que estos casos. Estos casos son 4 condiciones. 1, no es lineal si y o las derivadas con respecto a y tienen un exponente mayor a 1. Recuerden, esa n de la derivada es el orden de la derivada. Bueno, es el grado de la derivada. O sea que la derivada cúbica, la derivada tercera de y es la derivada de la derivada segunda. No es que estoy elevando la derivada de cubo. Ejemplos de este primer caso donde no son lineales, por ejemplo, la derivada de y con respecto a x más y cuadrada es igual a 5. Como y ya es cuadrada, entonces no es lineal. U otro ejemplo, la segunda derivada de y con respecto a x, al cubo la derivada, más y es igual a 5. Esta, como ya no está grado 1, no es lineal. Segundo caso, donde las cosas no son lineales. Ahorita vamos a bajar este.
estorbando. Ahora sí, yo creo que así no estorba. Listo. Para poner ejemplos de ecuaciones lineales. Segundo caso donde la cuestión deja de ser lineal. La cuestión deja de ser lineal cuando los coeficientes que acompañan a la derivada no dependen solo de X. Por ejemplo, si yo tengo seno de Y por dy en dt más Y es igual a 0, como este depende de Y, no es lineal. Deben de siempre depender respecto a la variable independiente. Si dependen de la variable dependiente, que en este caso mi variable dependiente, ¿cómo identifico cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Mi variable dependiente es siempre la que está aquí arriba de mi derivada. Y mi variable independiente es la que está aquí abajo en mi derivada. Ok. Entonces, aquí mi variable dependiente es y. Y aquí tengo una función de mi variable dependiente. Por lo tanto, no es lineal. Entonces, esas son las dos cuestiones principales que me rompen la linealidad. Si el exponente de mi variable independiente o de sus derivadas es mayor a 1, entonces no es lineal. Y si acompañando a mis derivadas o a mi variable dependiente hay una función que dependa de mi variable dependiente, entonces tampoco es lineal. Ahora vamos a poner ejemplos de ecuaciones lineales. Entonces nos dicen que tienen que ser funciones de la variable independiente multiplicadas por las derivadas y por la función, y estas tienen que estar a grado 1. Entonces, por ejemplo, esta es lineal. ¿Por qué? Tenemos que esto, aunque es una función solamente de x, esta es una función de x y esta es una función de x. Tenemos que la derivada está a grado 1 y que la variable dependiente está a grado 1, por lo tanto, esta sí es lineal. Vamos a poner cúbica. Entonces, con estas dos partes donde dicen no lineales, con eso vamos a identificar si son lineales o no. Si Sí, están elevadas a más de 1, al exponente más de 1, o si, digamos, y depende de la derivada de y, por ejemplo. no es que dependa, sino que esté multiplicado. Que haya Ok. una función de y que esté multiplicada a la derivada. Ojo, vamos a ver, cuando lleguemos a exactas, vamos a ver casos donde está un poco nebuloso ver esto, pero los vamos a ir sorteando poco a poco para ver que aunque no sean lineales, podemos resolverlas. Entonces, pero a veces parecería que no es lineal, pero sí es lineal. Nada más es cuestión de hacer un poco de álgebra. Álgebra que no le gusta a los matemáticos, pero es una álgebra que es conveniente al ojo.
Entonces, esta que tiene puras constantes, ¿es lineal o no es lineal? Es lineal. ¿Por qué? Porque acuérdense que las constantes también son funciones. Podemos expresarlas como funciones de x. ¿Cuál es f de x igual a 3? Podemos aquí inclusive sacar un graficador. Vamos a sacar rápido un graficador para que veamos cómo es una función constante. La que puse, f de x es igual a 3. Entonces, si se acuerdan, o si no lo vieron, pues así está. Una función constante es nada más esta línea horizontal, en donde está la constante. Entonces, para cualquier valor de x, voy a tener el mismo valor. Entonces, esa es una función constante. Entonces, por eso, aunque aquí sean constantes, aunque aquí sean números, inclusive el 0 es un número, se considera que es lineal. ¿Por qué? Porque son funciones de x cada uno de estos números. El 3 es función de x, el 2 es función de x, el 5 es función de x y el 0 es función de x. Entonces, por lo tanto, es una f de x. Esta es de tercer orden, pero está elevado al exponente 1, no está elevado al cuadrado como esta, por ejemplo, o al cubo. Esta tiene exponente 1 y aquí, de hecho, esta la tengo que pasar del otro lado. Vamos a escribirle la y para que quede en forma. Y esta, también la y está en el exponente 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que aquí a la derecha es igual a una función de x, que es otra constante. Entonces, esta también es lineal. Pero como lo dice el compañero, ¿cuál es la forma más fácil de ver si es lineal o no es lineal? Si tiene alguna de estas características, entonces si no es lineal. Si no las tiene, entonces es lineal. Y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tienen que ver para saber si es lineal o no lineal? Nada más tienen que ver si los exponentes de las derivadas y la variable dependiente son grado 1, entonces ya pasó la primera prueba. ¿Qué es lo que hago? Veo la segunda prueba. Si aquí aparece alguna y que no debería de aparecer, por ejemplo, aquí seno de y, como está aquí, entonces ya no es lineal. O si aquí hubiera aparecido un logaritmo natural de y, no es lineal. Si aquí hubiera aparecido y por dy en dx, entonces ya no es lineal. Todo lo que tiene que aparecer junto a las derivadas tiene que ser función o tiene que tener lo que está aquí abajo de la derivada, x, t, tau, lo que sea. ¿De acuerdo? Profe, una duda. Sí. Adelante. Entonces el exponente de la variable dependiente es el que no tiene que estar elevado a ningún exponente, o sea, nomás a la 1, pero el grado de la derivada sí puede ser el grado que sea. El grado puede ser el grado que sea. Mientras este no tenga entre paréntesis elevado al cuadrado, al cubo, como esta, entonces la derivada puede tener el grado que sea y sigue siendo lineal. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Entonces así queda nuestro cuadro. A veces el pizarrón se infarta cuando quiero guardar esto en PDF, así que tómenle captura de pantalla, como lo vean conveniente. Bien, me espero un segundo para que le tomen captura de pantalla. Y ahorita intentamos sacar el PDF y subo el PDF a la plataforma. Para los que quieran repasar el cuadro. Ok, ¿ya tomaron captura de pantalla? Ya. Ya.
Entonces vamos a cruzar los dedos de que no, no se vaya a morir. Ok, parece que sí. Es que les digo, a veces parece... Uy. A veces parece que se muere un poco, se muere cuando hago eso. Entonces, esa va a ser nuestra clasificación general. Pero realmente esa clasificación nada más nos ayuda a nombrar las cosas, no nos ayuda mucho a cómo resolverlas. Pero al menos ya tenemos un cierto conocimiento de ecuaciones diferenciales, al menos más de que teníamos ayer. ¿Ya puedo borrar? Ya. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Ok. ¿Cuál es la solución de una ecuación diferencial? Aquí vamos a aquí vamos a usar un poco de nuestra lógica. Si mi ecuación tiene derivadas, ¿qué creen que tenga que hacer para solucionar una ecuación diferencial? Integral. Se oyó muy a lo lejos, pero en efecto, tenemos que integrar. Entonces, por eso es que de repente empieza a complicarse la materia, porque se viene con una base a veces pobre a la hora de integrar. Y no se sabe y no recordamos muchos de los trucos de la integración. Entonces, vamos a recordar esto. Inclusive una integral relativamente fácil. ¿Cuál? Una integral indefinida relativamente fácil. ¿Cuál es el resultado de esta integral? A la X. A la X. ¿Seguros? Sí. Más C. Ah, sí. Ahí está el problema. Esta C es importante y va a ser mucho más importante en esta clase. De hecho, en cálculo a lo mejor dirían, ay, es una más C. Pero aquí cobra una gran importancia. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a resolver una ecuación diferencial, vamos a resolver algunas integrales indefinidas y va a quedar esa C. En general, decimos que la solución de una ecuación diferencial no es una solución única, ese es otro problema de estas ecuaciones diferenciales. No vamos a tener una solución de... y ya acabé, no. Sino que voy a tener voy a tener una familia de soluciones, voy a tener una infinidad de soluciones gracias a esta C. ¿Por qué? Supongamos que, como siempre, los físicos, pero no soy físico, pero ayuda a explicar esto. Supongamos que no hay ningún efecto de la gravedad y queremos describir una cosa que se mueve de esta forma. Y nosotros lo ubicamos aquí en el cero, bien bonito la cosa. Aquí está el cero. Pero si no hay gravedad, el mismo modelo me sirve si empieza en 1, o si empieza en 3, o si empieza en 5. Bueno, parece que quedaron relativamente bien espaciados, 2 y 3. El mismo modelo me va a servir, porque no importa el origen que yo tenga, va a tener el mismo comportamiento las cosas y van a seguir conservando la misma proporción.
Entonces, esa es una gran ventaja y a la vez es algo que complica la solución de las ecuaciones diferenciales. Que yo voy a tener no solamente una solución única, voy a tener una cantidad grande de soluciones que se traducen en una expresión, en una función relativamente condensada, pero aún así tengo que tener en cuenta que tengo una infinidad de soluciones, no tengo una solución. ¿Cuál de esas infinidad de soluciones voy a adoptar? Pues va a depender de mi problema y de lo que esté modelando en ese momento. Pero en eso tenemos que tener que estar bien en claros, que la solución no va a ser única, voy a tener una infinidad de soluciones, inclusive puedo plantear una solución y sí va a ser solución del problema, pero a lo mejor otra persona plantea otra solución e igual también es solución del problema. El chiste es ver cuál es la que más me interesa e inclusive sacar una expresión general de todas las soluciones. Y esa expresión general va a estar en función de esta constante de integración. Pero ¿cómo sé yo si mi solución está correcta o no? Esto de familia de curvas, voy a poner en el Classroom un recurso, un pequeño recurso para que vean una familia de curvas posteriormente cuando la resolvamos. Una ecuación diferencial que nos dé esa familia de curvas. Yo ahorita, por golpe de ojo, solucioné esa ecuación. ¿Cómo puedo comprobar si esa ecuación está bien? Si esa solución está bien, que x igual a 2 está bien. Sustituyendo x igual a 2 en la ecuación original. Exactamente. Cinco por 2 es igual a 10, entonces 10 es igual a 10, por lo tanto, x es igual a 2, es correcto. ¿Cómo vamos a comprobar si una solución de una ecuación diferencial está bien o no? Exactamente de la misma forma. Por ejemplo, me dicen que tengo esta ecuación diferencial. X por la raíz cuadrada de Y. Y me dicen que Y es igual a 1 sobre 16x a la cuarta. Es una solución de la, vamos a, en adelante, abreviar ecuación diferencial como ED. Yo digo, esa Y, esa función es solución de mi ecuación diferencial. ¿Cómo lo voy a comprobar? Exactamente la misma forma que hice ahí. Voy a sustituir mi Y en mi ecuación y si llego a una igualdad lógica, quiere decir que mi solución es correcta. ¿Cómo lo voy a sustituir? Pues ahí es donde empieza la complicación. Necesito encontrar la derivada de esto con respecto a X, o vamos a hacerlo paso a paso. Voy a sustituir Y aquí y Y aquí. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que es la derivada con respecto a X de 1 sobre 16x a la cuarta tiene que ser igual a X por la raíz cuadrada de 1 sobre 16x a la cuarta. ¿Qué es lo que hice? Si me dicen que Y es igual a esto, recuerden, ¿cuál quedamos que era la potencia de signo igual? Que si yo tengo Y aquí a la izquierda y tengo un igual, yo puedo escribir en todo lugar donde aparezca Y, esto que está aquí a la derecha. ¿Por qué? Porque son iguales. Puedo escribir indistintamente Y, en lugar de Y escribir esto, o donde aparezca 1 sobre 16x a la cuarta, escribir Y, conforme más me convenga. Aquí como la expresión está en X, pues me conviene más su forma en X.
Entonces tenemos esta expresión. Vamos a hacer las operaciones. La derivada de una constante por una función es igual a la constante por la función, porque la derivada es un operador lineal. Y aquí podemos hacer lo siguiente. X, recordar nuestras leyes de las raíces. La raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B. Entonces sería la raíz de 1 sobre 16 por la raíz cuadrada de X a la cuarta. Entonces la derivada de X a la cuarta, para los que no se acuerden, X a la N es igual a N por X a la N menos 1. Entonces sería 1 sobre 16, 4, porque aquí N es igual a 4, X a la 4 menos 1. Y esto es igual a X, raíz cuadrada de 1 sobre 16 es igual a raíz cuadrada de 1 entre raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de X a la cuarta es igual a la X a la cuarta a la 1 medio. Si se acuerdan, A a la N a la M es igual a la N por M. Y aquí, ¿qué fue lo que hice? Raíz cuadrada de A entre raíz cuadrada de B es igual a la raíz cuadrada de A entre B. Pero bueno, esto es con todo detalle. Entonces, 4 entre 16 es igual a un cuarto de X al cubo. Y esto que me va a quedar X por X a la 4 medios. 4 entre 2 es igual a 2. Y 1 sobre 4. ¿Por qué? Porque raíz cuadrada de 1 es 1 y raíz cuadrada de 16 es 4. Entonces quedó que un cuarto de X al cubo es igual a X por X cuadrada por un cuarto. Y finalmente un cuarto de X al cubo es igual a un cuarto de X al cubo. Por lo tanto, Y es igual a 1 sobre 16 X a la cuarta es solución de la ecuación diferencial. Entonces, así si tienen duda de que una cosa es solución o no, siempre pueden hacer eso. ¿Cuál es la cuestión que lo complica? Que tenemos que hacer estas derivadas y tenemos que recordar nuestra álgebra para poder hacer la demostración. Pero siempre, en cualquier método que utilicemos, se puede hacer esto y llegar a la comprobación. ¿Alguna duda? No, todo claro. No, profe. Ninguna. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Más? No, profe. Ok. Ahora, ¿ya puedo borrar? Ya. Sí, profesor. Listo. Ahora, ¿cuál era el tema, por así decirlo, más complicado de la derivada? Aparte de lo de máximos y mínimos y criterio de primera y segunda derivada. No sé si lo vieron, pero era el tema de derivación implícita. Que Sí. nos decían que pues, a veces tengo que derivar esta expresión estoy inventando ahorita. Entonces, como yo no sé la forma que tiene Y respecto a X, pues la dejo así. Y ya después despejo y encuentro la derivada. O sea, es derivar de un jalón eso, pero
digamos que esta queda definida implícitamente. Pues bien, hay problemas que vamos a ver que a veces no puedo tener una solución de mi variable dependiente expresada de una manera como la tenía ahí, y era igual a 1 sobre 16x al cubo, sino que queda una cosa como esta. Que es algo complicado de despejar la y para llegar a una expresión como la de aquí arriba. Entonces, cuando tenemos esto es como si es, por así decirlo, como si hubiera llegado a mi solución a partir de una derivada implícita. A este tipo de soluciones les llamamos explícitas. Y este tipo de soluciones les llamamos implícitas. O sea, explícitas, pues yo ya le digo al cuate, mira, este es tu y. Implícita, pues ahí está la solución, tú despéjala, yo ya acabé, no me andes molestando, yo ya le di solución a la ecuación diferencial. Siempre tratamos que las cosas queden lo más claro posibles con esto, pero como les digo, a veces el álgebra se complica un poco, quedan soluciones de este tipo, entonces ya no es tan conveniente hacer el despeje. Pero aún así, ¿cómo le demuestro a la gente que, bueno, si eres un genio en el álgebra, puedes llegar a una solución explícita a partir de esta solución implícita? He ahí el problema. ¿Cómo puedo demostrar que una solución implícita es solución de mi ecuación diferencial que yo estoy planteando? Pues viene viene aquí a jugar lo que dijimos, con lo que empecé esta pequeña discusión. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces, yo aquí podría hacer el despeje. En teoría es fácil, pero ¿qué me va a quedar? Me va a quedar más raíz cuadrada de 25 menos x cuadrada y menos raíz cuadrada de menos 25, de 25 menos x cuadrada. Si hago las derivadas, ambas debe de quedar menos x sobre y, pero tengo que sacar una relación entre ambas. La forma más fácil de demostrar que esto es solución de esto es derivar todo esto y llegar a esta misma expresión. Entonces, cuando tengo entonces, ¿qué es lo que hago? La derivada con respecto a x de esto. X cuadrada más 2y es igual a 25. Entonces, es como el caso que dije de derivación implícita anteriormente. La derivada de una suma es igual a la suma de derivadas. La derivada de una constante es 0. Aquí esta es una constante por una función, saco la constante de la derivada y la derivada de x cuadrada
recordando lo que dijimos en el ejemplo anterior, sería 2x a la 2 menos 1 más 2 dy en dx es igual con 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Que esto es igual a 2x, bueno, más bien dicho, que esta expresión yo la puedo describir de la siguiente forma. Así, esa es otra cosa que a veces falla cuando estamos empezando o cuando tuvimos formación que no le puso atención a los detalles. Cuando tengo una ecuación y yo quiero seguir en el paso de la ecuación en el mismo renglón, utilizo este símbolo, el símbolo de entonces. Porque si tengo igual, técnicamente está bien, pero perdemos el hilo de lo que estábamos haciendo, lado derecho, lado izquierdo de la ecuación. Perdón, lado izquierdo, lado derecho. Lado izquierdo, lado derecho. Entonces, con esta flechita podemos seguir escribiendo en el mismo renglón, pero seguimos teniendo expresiones en términos de igual. En lugar de irnos perdiendo con igual. Y bueno, si esto es igual a esto, entonces puedo decir que esto es igual a esto y cuestiones así. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2x más 2 dy en dx igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que despejar dy en dx. Y al despejar dy en dx llego a esta misma expresión. Quiere decir que esta solución es correcta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo que dejar aquí a la izquierda solito el de y en dx. Entonces, este está sumando, pasa del otro lado, restando. Tengo que es 2 dy en dx. Técnicamente está bien. Es igual a menos 2x. Entonces, este 2 se está multiplicando, pasa del otro lado, dividiendo. dy en dx es igual a menos 2x sobre 2. ¿Qué va a pasar? 2 entre 2. Me faltó el cuadrado de aquí, perdón. Entonces sería 2y. 2y. Listo. Sí, algunos dirán, ¿qué estoy haciendo? Puse un 2 que hice la derivada antes de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar por regla de la cadena? Todo esto está bien, pero vamos a poner un paso intermedio de aplicando la regla de la cadena para los que no se acuerdan. O por qué quedó este 2y aquí. Recuerden, esta era y cuadrada. Sería d de x cuadrada, más, aplicando la regla de la cadena, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que podemos expresar esta derivada de la siguiente forma, de f de y con respecto a x como la derivada de f de u con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, donde u es igual a y en este caso. Si hacemos que u es igual a y, tendríamos que es la derivada de u cuadrada con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Y este es igual a 0. Haciendo que u es igual a y. Esta es una regla de la cadena expresada como debería de ser, pero los que tienen más práctica, pues es hacer esta derivada respecto a y multiplicarle la derivada de lo que está dentro, que sería la derivada de y con respecto a x. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a la derivada con respecto a x de x cuadrada, más, ¿cuánto es la derivada de u cuadrada con respecto a u? Sería 2u a la 2 menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Entonces, hacemos que volvemos a aplicar esto, u es igual a y, y tenemos que ya llegamos a lo que habíamos puesto anteriormente.
Esto es nada más para los que no se acuerdan o tuvieron una formación deficiente de cálculo, de qué es lo que estamos haciendo realmente cuando estamos haciendo esta derivada de y cuadrada con respecto a x. Por eso queda ese 2y. Estamos aplicando esta regla de la cadena. Cambiamos nuestra variable que está aquí adentro por una u. Hacemos la derivada de esta función respecto a u y lo multiplicamos por la derivada de lo que está dentro, derivada de u con respecto a x. Y al final regresamos la u a su variable original, que es igual a 2y de y en dx. Entonces, espero que los que tengan formación deficiente con la práctica ya no hagan esto explícitamente, sino que simplemente hagan, pues es 2y a la 1 por la derivada de y con respecto a x, por la derivada de lo de adentro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que esto es igual a 2y, me faltó esta y. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que este queda y. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Que queda que es de y en dx es igual a menos x sobre y. Entonces, esto es igual a esto. Por lo tanto, x cuadrada más y cuadrada es igual a 25. Es solución de la ecuación diferencial. Entonces, para resumir, cuando tengo una solución de manera implícita, que me es difícil o que no es tan conveniente despejarla, ¿qué es lo que hago? La derivo y saco, y la derivo, y como está de forma implícita, la derivada igual me va a ser una derivada implícita. Si yo al derivar implícitamente y al despejar puedo llegar a la expresión original de mi ecuación diferencial, quiere decir que la expresión implícita es solución a la ecuación diferencial. Si no puedo, si haciendo álgebra, si por ejemplo aquí me hubiera quedado un 3 y me queda aquí menos 2/3 de x sobre y, entonces esta ya no es solución. Tiene que quedar exactamente la misma forma de la ecuación diferencial. ¿Alguna duda al respecto? No, profe. Profe, solo para confirmar, entonces tenemos que derivar lo de arriba y si lo que nos da, por ejemplo, aquí x cuadrada más y cuadrada igual a 25, eso lo derivamos. Y si si nos da lo mismo de abajo, entonces lo de arriba es solución de lo de abajo, ¿no? Sí. Ok, ok. Entonces ya estamos casi preparados para ver nuestro primer método de solución de ecuaciones diferenciales. De hecho, esta la vamos a resolver otra vez. Vamos a encontrar toda la familia de curvas que le pertenecen a esta. De hecho, no casi, ya podemos verlo de una vez. Y ya los demás casos de soluciones, porque hay varias formas de soluciones. Hay veces que vamos a tener que dejar la integral así expresada, porque no hay forma de hacer la integral. Sí, yo creo que lo vamos a hacer ya sobre los ejemplos, lo que hace falta, para que se vea cómo es que se están dando estas soluciones. Y vamos a empezar con esta. Van a ver que la podemos resolver en menos de lo que hace falta. ¿Ya puedo borrar? Sí. Sí, profe. Vamos a regresar a este caso. ¿Cómo podría encontrar la solución a eso? ¿Se les ocurre algo? Pasamos
y para donde está dx y dx para donde está x. Integramos. Pues sí, como dice la compañera, dice, pues está aquí esto dividiendo, yo puedo pasar esto multiplicando y este está dividiendo, paso este multiplicando. Entonces tengo que y es igual a menos y por dy en dx. Y por dy es igual a x de x menos x de x. Y dices, bueno, pues mira, ya quedó un lado de y otro lado de x. Integro este lado y ¿qué voy a tener? Y cuadrada sobre 2 es igual. Vamos a hacer esto por una única ocasión. Es igual a x cuadrada sobre 2 más c. ¿Por qué? Porque acuérdense que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces, este es constante, pasa del otro lado restando. Pero una resta de constantes la podemos expresar como una constante nueva. Vamos a decirle constante 3 porque ahorita voy a hacer una maña. Y todo esto lo puedo multiplicar por 2. ¿Qué voy a tener? Que esto es igual a y cuadrada es igual a menos x cuadrada más c mayúscula. 12,3 vamos a ponerle si quieren. Entonces, esta está restando, pasa del otro lado sumando. Y esta, una constante por 2 es igual a una constante. Vamos a ponerle c. Y si se dan cuenta, ya tengo mi solución de forma implícita, nada más que aquí tenía 25 en lugar de una constante, pero 25 es una constante al final del día. Si se dan cuenta, ya tengo la plantilla para generar todas las soluciones de esta ecuación diferencial. Si derivamos esta como está, vamos a llegar a la misma solución. Entonces, no importa qué valor yo tenga aquí, voy a llegar a una solución. Tengo que es y cuadrada, hago exactamente la misma cuestión, y cuadrada más x cuadrada es igual a constante, entonces me va a quedar que es 2y de y en dx más 2x es igual a 0, porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Que dy en dx es igual a menos 2x entre 2y, perdón. Se me van los dos y que tengo que dy en dx es igual a menos x sobre y. Entonces, como les dije, esta ya es mi plantilla. Ya con esto puedo generar cualquier solución de esa ecuación diferencial. Entonces, mi solución de mi ecuación diferencial está dado por esta expresión. Y cuadrada más x cuadrada es igual a c. Esta es la que decimos que es la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, todo esto fue muy conveniente. ¿Por qué fue conveniente? ¿O cómo fue que llegamos a esta solución? Fue porque esta ecuación diferencial, que te muevas, digo, que es la canción. Faltó el 2. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial no muy especial, pero sí es una subclasificación. A esta ecuación diferencial le llamamos ecuación diferencial de variables separables. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo podemos identificar las ecuaciones diferenciales que podemos hacer esto, que son estas ecuaciones diferenciales de variables separables, y el método de solución desglosado de cómo son estas ecuaciones diferenciales. Pero quería que vieran que sus instintos más o menos pueden ser correctos a la hora de resolver
estas ecuaciones diferenciales de este tipo. Pero aquí, ojo, hay una cuestión que a lo mejor les salta después de nuestra discusión de días anteriores. Esto hacer una ecuación, si yo aplico una operación del lado izquierdo, tiene que ser exactamente la misma que aplico al lado derecho. Aquí nada más pinté esta S, pero si se dan cuenta, técnicamente esta operación es distinta a esta operación. Aquí yo estoy integrando respecto a Y y aquí estoy integrando respecto a X. Esta operación es distinta a esta. ¿Por qué funciona? Lo vamos a ver el día de mañana. Tomo las capturas. A ver, un segundo para que tomen. Bueno, de hecho, alejo para que puedan tomar esto y mientras voy tomando las capturas. Voy a darme un poco de espacio para que sean las menos posibles. Listo. ¿Alguna duda en lo que voy, como les dije, no se preocupen si en este momento no le captaron a esto bien, vamos a verlo paso a pasito, por así decirlo. Ya vi dónde quedó. Y vamos, como les dije, a identificar cuáles son estas ecuaciones diferenciales. Y también mañana vamos a identificar cómo seleccionar o de dónde salió ese 25 en nuestra comprobación anterior. Todo eso la próxima clase. Entonces ya estoy acabando. Listo. Los que no tengan dudas se pueden desconectar con toda confianza. Los que tengan dudas nos podemos quedar aquí unos minutos más. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profe, que tenga buen día. Que tenga buen día. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, buen día. Sí, se me olvidaba que no hay. Juliana, Armando, Joé, Emanuel, ¿dudas? La fórmula anterior era de la derivada por la regla de la cadena, ¿verdad? Sí, lo de la SUS. Ujú. Ok. Gracias, profe. Juliana, Joé, ¿dudas? Ok, espero un minuto más y si no, ya. Ok, creo que no hay dudas. Entonces, nos vemos mañana.